He vuelto una semana más. Iba a subir esto el sábado, pero tuve algunos problemas con el internet. No se preocupen, no voy a desaparecer. Creo tener las cosas bien planificadas, eso espero. Les recuerdo que apoyen el canal con su like, vistas y comentarios. Me dan fuerzas para seguir escribiendo día tras día, y no exagero en lo más mínimo. Primero, saludemos a los miembros del canal. Luis Miguel Delgado Díaz. Gracias por tu constancia en el canal, espero que disfrutes mis constantes actualizaciones, tómate tu tiempo y disfruta de cada video semanal. Y obviamente no crean que me olvidé de los afortunados de los vídeos pasados, hoy hay saluditos para todos ustedes. Alpongre Mori. Ya tengo muchas cosas en mente para las rutas que tomarán Shiroru y Rudeus. Quiero hacer que cada uno sea tan diferente del otro como se pueda, haciéndolos únicos y divertidos de usar en este fic. Espera los capítulos, que sé que te van a gustar. Un fuerte abrazo, crack. Wilmer Quintana. Me agrada bastante saber que te estás divirtiendo y pasándola bien con este fic. Cuando creo todos mis fanfics lo hago con la intención de que puedan disfrutarse por cualquiera, y me alegra saber que contigo lo logré. Un fuerte abrazo para ti, crack. Custode. Shirou Emiya lleva sus habilidades de prota eroge. Ex al límite. En este mundo tampoco va a perder esa habilidad, no lo duden. Un fuerte abrazo, amigo. Disfruta del capítulo. Luis Carlos Martínez Galaz. Los capítulos llegarán una vez al mes. Estoy tratando de hacer circular el resto de fics para que no se sienta su ausencia, además de que me ayuda a tener más tiempo para escribir ciertas historias que toman más de mí de lo que desearía. Un fuerte abrazo, crack. Jim Freddy Tijerino. Hacer fanfics bien fumados es mi chamba, mi buen amigo. Si no lo hiciera, no estaría haciendo bien mi chamba. Disfruta de los fics del canal y, obviamente, de este también. Un fuerte abrazo, crack. Les recuerdo que en la descripción encontrarán mis redes, donde publico los fanfics y sitios donde hablo de anime y la cultura otaku en general. No está de más recordarles que dejen su like, comenten y se suscriban si aún no lo hacen. Tenemos como meta llegar a los 6000 suscriptores, y estoy seguro de que lo vamos a lograr. Ya sin nada más que decir, producción, ponga la intro. Capítulo 03. Princesa Dragón. Los días transcurrían con una calma inusual, y la pequeña de cabellos blancos lo disfrutaba sin reservas. Ella no recordaba haber vivido momentos tan tranquilos como aquellos. Cada mañana seguía el mismo ritual: despertar, desayunar y observar a Arari entrenar. A pesar de su edad y su retiro, la anciana nunca había dejado de practicar. ¿No pareces interesada en las espadas, verdad?, preguntó Arari con una sonrisa. Para nada. Seré una maga, respondió ella con serenidad. Ya me lo imaginaba. Va más con una niña delicada como tú, se burló la mujer. Soy una chica fuerte, protestó ella con un leve puchero. Lo sé, lo sé. Supongo que si vas a ser una niña mágica, necesitarás un maestro adecuado, dijo la anciana con paciencia. ¿Tienes dinero para contratar a uno?, preguntó ella, algo escéptica. Cuando fue Ilias Bielbone Inzbern, su vida pudo no haber sido feliz, pero al menos estuvo rodeada de lujos que muchos envidiarían. Sin embargo, ya no formaba parte de esa familia acomodada. Ahora solo tenía a Arari, la anciana que la había rescatado años atrás y la cuidaba desde entonces. Mi jubilación ha tomado algunas desviaciones. Tendré que trabajar como instructora para algunos espadachines, respondió Arari sin mucha preocupación. ¿Y dónde conseguirás el trabajo?, insistió Ilia. Aún lo estoy pensando. Pero debes saber que nunca fui alguien que desperdiciara dinero. A lo largo de mi vida, cada aventura que completaba significaba más ahorros, dijo la anciana con naturalidad. ¿Por qué hacerlo?, preguntó Ilia, aunque ya imaginaba la respuesta. Los aventureros suelen terminar de 3 maneras, explicó Arari. La primera es la más obvia. Mueren en alguna mazmorra, devorados por monstruos o asesinados por otros aventureros. La segunda es menos trágica, pero igual de dura. Sobreviven, pero gastan todo lo que ganan en seguir adelante, hasta que la vejez los alcanza y terminan luchando por no morir en la pobreza.
Esos suenan como finales bastante malos, comentó Ilya. Lo son. Pero hay una tercera opción. Ahorrar lo suficiente para retirarte y disfrutar tus últimos años con tranquilidad. Supongo que arruiné tu plan, dijo Ilya en voz baja, pensativa. Sabía que Harari había ahorrado suficiente para vivir sin preocupaciones hasta el final de sus días, pero en esos cálculos no había contemplado la llegada inesperada de una nieta adoptiva. Aún así, parecía que su situación seguía siendo estable. Si ella quisiera convertirse en espadachina, no habría necesidad de contratar un maestro, pues Harari era una guerrera de alto nivel. Pero ella quería ser una maga, o mejor dicho, una hechicera. En este nuevo mundo, ambos términos parecían usarse indistintamente, a diferencia de su mundo anterior. Allí, los magos eran individuos excepcionales, capaces de realizar verdaderas magias, milagros que trascendían las leyes de la realidad. En cambio, la mayoría eran hechiceros, practicantes de una magia limitada por reglas y principios establecidos. Todo lo que podían crear o lograr debía ajustarse a la lógica mágica y respetar las reglas naturales que regían su arte. Aquí, sin embargo, no parecía haber distinción. Claro que Harari, siendo una guerrera, no sería la mejor fuente para aclarar la diferencia. Desvió sus pensamientos y volvió al tema en cuestión. Contratar un maestro reduciría los ahorros de jubilación de la anciana. ¿Puedo hacer algo para ayudarte a ganar dinero?, preguntó Ilya con duda. Bueno, aún eres pequeña, así que por ahora no. Déjame encargarme de eso. Harari se golpeó el pecho con una sonrisa confiada. Encontraré un trabajo y veré qué puedo conseguir para ti. Aunque, si realmente quieres ayudar, eres inteligente, podrías aprender algunas cosas y enseñarlas a niños más pequeños. Ilya frunció el ceño. ¿Enseñar? No se veía haciendo algo así. No tenía paciencia, la única persona con la que alguna vez había sido comprensiva era su hermano menor, aunque si consideraba que al inicio casi lo había matado, tal vez ni siquiera con él había sido paciente. No, definitivamente no estaba hecha para ser maestra. ¿Dónde planeas ir?, preguntó. Bueno, soy una santa del estilo del dios del agua. Iré al castillo y ofreceré mis servicios como instructora para los nuevos reclutas, explicó Harari con calma. Ilya asintió, aunque no pudo evitar mirarla con cierta preocupación. Harari se veía fuerte, pero el entrenamiento constante podía dar esa impresión. Sabía que la apariencia externa no siempre reflejaba la verdadera condición de una persona. En este mundo, la curación dependía enteramente de la magia, algo similar a cómo operaban los hechiceros en su antiguo hogar. Sin embargo, incluso ellos a veces necesitaban de la tecnología moderna para detectar anomalías en sus propios cuerpos. ¿Cuántos años tienes, abuela?, preguntó Ilya con curiosidad. ¿Sabes que es grosero preguntarle su edad a una mujer? Harari arqueó una ceja, fingiendo indignación. Somos mujeres. Eso solo aplica para los chicos. Ilya hizo un puchero. Siempre es divertido burlarme de una niña como tú, rió Harari. Tengo 56 años. Aún soy joven. Lo dudo. Yo tengo 5, nos llevamos medio siglo de diferencia, señaló Ilya con seriedad. Y por eso mismo eres mi nieta y no mi hija, dijo la mujer con calma. ¿Por qué no vas a comprar algunas cosas para el almuerzo? Para cuando regreses, habré terminado de entrenar. Después de eso, tomaré un baño, limpiaré la casa y prepararé la comida. Así que tu misión es conseguir los ingredientes, apuntó con su espada de madera, como si estuviera dando una orden. Sí, señora. Además, es bueno ver al viejo Anso. Ilya sonrió. Y no te metas en problemas. Si algún niño te molesta, ignóralos. Sé que, por ser demonio, podrías ser más fuerte que la mayoría o tener alguna habilidad especial, pero no quiero que intimides a nadie, por más tonto o ingenuo que sea, advirtió Harari con tranquilidad. No te preocupes, abuela, respondió Ilya con aparente inocencia. No era la primera vez que salía sola. Desde los 5 años, iba y venía de la tienda de Anso sin problemas. Suspiró al recordar la advertencia de su abuela. Tal vez, en alguna ocasión, había golpeado a un niño, y quizás la habían regañado por ello. Era un demonio, sí, pero sin fuerza sobrehumana ni habilidades especiales. Y eso que había intentado descubrirlas.
Harari le había contado sobre los demonios que había conocido y las extraordinarias habilidades que poseían, lo que despertó su curiosidad. Durante un tiempo, probó de todo. Intentó leer mentes, controlar personas con la mirada, incluso hacer algo impresionante con sus ojos, pero nada funcionó. Sin embargo, había dos cosas que nunca se atrevió a probar. Su abuela le había hablado de una tribu de demonios conocidos como los seres inmortales, capaces de regenerar sus cuerpos incluso después de ser hechos pedazos. Se sintió tentada a cortarse un dedo para comprobar si compartía esa habilidad, pero la incertidumbre la hizo desistir. No estaba segura de si podría volver a unirlo, así que decidió posponer el experimento hasta aprender magia de curación. En cuanto a los super, estaba segura de que no era uno. Tenía el cabello blanco, sí, pero le faltaba la gema roja en la frente. Harari decía que eran salvajes sedientos de sangre, pero ella los imaginaba más como berserkers. Quizás, si encontraba la manera de controlar a uno, podría convertirlo en su subordinado. Sacudió la cabeza y retomó su camino hacia la tienda. Solo debía comprar lo necesario y regresar. Meterse en problemas no estaba en sus planes. Mientras avanzaba, saludó con calma a varias personas. Muchos le devolvieron el saludo, y ella les respondió con una sonrisa serena. Para todos ellos, no era más que la nieta de Harari. Su abuela era bien conocida, tanto por quienes la recordaban de su vida en Shirone como por aquellos que la habían visto regresar para vivir su jubilación en paz. Pero había algo que ella no tenía del todo claro. ¿Sabían esas personas que era un demonio? Con su largo cabello blanco y su apariencia común, pasaba fácilmente por una niña corriente. Cuando llegó a la tienda, notó que estaba abierta y entró. Aún era temprano para la hora del almuerzo, así que no había mucha gente en los alrededores. «¿Eres la pequeña Ilya?», saludó un hombre canoso de gran barba. «Buenos días, abuelo Anso», respondió Ilya con alegría. El anciano siempre había sido amable con ella. Después de todo, era el único que sabía que era un demonio y no parecía importarle en lo más mínimo. Ese era uno de los motivos por los que le tenía tanto cariño, además de que se llevaba bien con su abuela. «Supongo que vienes a comprar lo de siempre para el almuerzo», comentó Anso con tranquilidad. «Así es. La abuela siempre me envía temprano para evitar las multitudes», Ilya asintió con confianza. «Este sitio se llena a partir de las 11», dijo Anso antes de preguntarle con naturalidad. «¿Llevarás lo mismo de los jueves?» «Sí, lo de siempre». Harari era una mujer de rutinas. Había establecido un menú semanal que se repetía cada cierto tiempo. Aún así, la comida siempre era variada y deliciosa, por lo que ella no tenía quejas. Pero, si era sincera consigo misma, extrañaba las comidas de su hermano menor. Para ella, él había sido el mejor cocinero del mundo. Bueno, él y Sella. Pensar en sus dos sirvientas le resultaba extraño. Sella y Leisrit, las hermanas homúnculo. Ambas habían sido creadas por los Einzbern, pero su existencia era su responsabilidad. Su abuelo había influido en su desarrollo, pero ellas eran su obra. Sella era la sirvienta perfecta. Eficiente, estricta y siempre atenta, lista para asistirla en todo momento y curarla si se hacía daño. Leisrit, en cambio, era la definición de fuerza bruta sin sentido común. De rostro inexpresivo y una torpeza infinita, era letal en combate. Ambas habían sido creadas con un propósito distinto. Como ella, Leisrit estaba destinada a ser un recipiente del Grial, pero el experimento resultó un fracaso. Los Einzbern no duraron en desecharla. Pero antes de que desapareciera para siempre, Ilya la encontró y decidió salvarla, dándole un nuevo propósito como su segunda guardaespaldas. Sin embargo, su abuelo tenía otros planes para ella. El vestido del cielo, Ilya recordó con amargura su última conversación con Leisrit. «Necesito el vestido», susurró con tristeza. Para su abuelo, Sella y Leisrit no eran más que herramientas. Pero para Ilya, eran más humanas que cualquiera de los Einzbern. Ellas la habían cuidado, protegido y mimado como nadie más. Eran su familia. «¿Desea que me convierta en el vestido ahora?», preguntó Leisrit sin titubear. Ilya sintió su pecho oprimirse. «¿Estás segura de esto?» «Lo estoy. Usted me creó y siempre supe que este día llegaría. La obedeceré al pie de la letra, nunca lo dude, Ilya-sama». «Pero, morirás», susurró, con la voz entrecortada.
Iba a morir cuando se me consideró defectuosa. Fue Ilya-sama quien me otorgó una segunda oportunidad. Pasar estos años a su lado fue más de lo que jamás hubiera esperado. Dar mi vida ahora es mi manera de agradecerle. Ilya bajó la mirada, las lágrimas acumulándose en sus ojos. No era fácil pedirle a alguien tan importante que aceptara la muerte. Pero sabía que, con el vestido del cielo, el poder del Grial combinado con su conocimiento podría detener el caos que consumía la ciudad de Fuyuki. Seiya, Ilya le había ordenado quedarse atrás, pero le había dado una última misión. Quédate aquí, Seiya. Yo iré a solucionar esto, ordenó con firmeza. Pero, se supone que debo acompañarla para este ritual, protestó Seiya, insegura. Sí, pero haré cosas que molestarán al abuelo. No creo que vuelva nunca más, así que, no diga esas cosas, Lady Ilyasbiel. Usted no puede morir, no sin antes hacerlo yo, insistió Seiya, desesperada. Lo sé. Esa es tu misión, pero no quiero que mueras por un destino innecesario. Ya fue suficiente con sacrificar a Leisrit. Vuelve a la casa de Shirou. Busca a Tosaka o a la chica Matou. Cuando todo esto termine, quiero saber que habrá alguien que seguirá protegiendo a mi hermano, pidió Ilya. Seiya frunció el ceño. Lady Ilyasbiel, mi única misión es velar por su seguridad, protestó la sirvienta. Lo sé. Pero esta es mi última orden. Seiya, te ordeno que, cuando todo esto termine, te quedes con la familia Emilia, ordenó Ilya. Seiya abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión decidida de su ama, guardó silencio. Solo asintió y la observó alejarse. Estoy feliz de que hayas sido tú quien me cuidó todo este tiempo, Seiya. Gracias por tus años de servicio, fue la última vez que Ilya habló con su sirvienta. Ahora, en el presente, suspiró con pesadez. Si hubiera sabido que mi hermano y yo íbamos a reencarnar, no le habría dado esa misión a Seiya, ahora debe estar sola, vagando sin rumbo, murmuró Ilya. Esperaba que Tosaka o Matou hubieran cuidado de ella. De lo contrario, encontraría la manera de castigarlas por no haber protegido a su Seiya. ¿Te ves algo molesta? ¿Todo bien? Preguntó Anso, sacándola de sus pensamientos. Ilya agitó la cabeza, tratando de despejar su mente. Recordar a sus dos sirvientas solo la llenaba de amargura. Suspiró y tomó las bolsas con ambas manos, sorprendida por el peso extra. Estoy bien, abuelo. Nos veremos mañana a la misma hora. Nos vemos, Ilya. Ve con cuidado, hoy las bolsas pesan más de lo normal, comentó Anso con una sonrisa divertida. Ilya frunció el ceño. Ahora que lo mencionaba, realmente pesaban más de lo habitual. ¿Acaso el viejo le había agregado algo extra sin decirle? Decidió no darle más vueltas al asunto y emprendió el camino de regreso. Cada paso aumentaba su incomodidad. No es que no pudiera cargar peso, tenía más fuerza de lo que aparentaba, pero el esfuerzo innecesario solo alimentaba su irritación. Ya estaba de mal humor tras recordar a Seiya y Leisrit, y ahora tenía que lidiar con bolsas testarudas que parecían haber triplicado su peso de la nada. Malditas bolsas pesadas, refunfuñó entre dientes. Algunas personas en la calle la miraban con sonrisas divertidas mientras luchaba con la carga. Si no estuviera tan cansada, habría considerado seriamente darles un puñetazo para borrarles la expresión. Pero se había prometido no meterse en problemas. No todavía. Finalmente, tras lo que le pareció un camino interminable, llegó a casa. Se detuvo en la entrada, respirando hondo para calmar su fastidio. Su hogar era modesto pero suficiente para ella y su abuela. Tenía un pequeño patio trasero donde podía entrenar o simplemente descansar. No era la mansión de los Einzbern, ni la casa de Shirou, pero este lugar, era suyo. Vaya, veo que hoy no pudiste con las bolsas, la voz burlona de Arari la recibió. Ilya rodó los ojos y dejó caer las bolsas en el suelo con un golpe seco. Estaban más pesadas de lo normal, refunfuñó, haciendo un puchero. Bah, excusas. Deberías entrenar más, Ilya, estás sudando como si hubieras estado en combate toda la mañana. La diversión en la voz de su abuela fue evidente. Ilya le lanzó una mirada asesina antes de desplomarse en el suelo con los brazos extendidos. TSCHK, báñate tú primero, murmuró, sin fuerzas para moverse.
Está bien, pero asegúrate de vaciar las bolsas antes de que me meta al baño, a menos que estés demasiado cansada para eso también, dijo Arari con una sonrisa maliciosa. Ella chasqueó la lengua y se incorporó de golpe. Las vaciaré en un instante, exclamó, fulminando a su abuela con la mirada. Arari se alejó, pero su risa resonó en la casa. Ella refunfuñó mientras comenzaba a desempacar. Anciana molesta, delicada yo. Por favor. Si tuviera acceso a toda mi hechicería, podría reforzar mi cuerpo como antes. Mientras sacaba los ingredientes y los colocaba sobre la mesa, algo al fondo de una de las bolsas llamó su atención. Bajo un montón de verduras y pan envuelto, había un libro de tamaño mediano. Parpadeó. No recordaba haber comprado ningún libro. Con curiosidad, lo sacó y leyó la portada. Aprende magia para principiantes. Su expresión se suavizó. Viejo Anso, gracias, susurró con una pequeña sonrisa. Y Jasbiel von Einsberg no tenía un maestro que la guiara en este mundo, pero eso no importaba. Nunca había sido alguien que dependiera de otros para aprender. En su vida anterior, había desafiado su destino con su propio conocimiento, demostrándole a su abuelo que no era un simple objeto a su disposición. Aquí, los sistemas mágicos eran diferentes, pero eso solo alimentaba su deseo de comprenderlos. Este libro no era simplemente un obsequio. Era un punto de partida. La base sobre la que construiría su nuevo poder. Sostuvo el libro entre sus manos por unos segundos más antes de apretarlo con determinación. 5 años, solo necesito 5 años. Ese era el tiempo que se daba a sí misma. En ese lapso, no solo recuperaría su antigua fuerza, sino que la superaría. Debía adaptarse, aprender y dominar la magia de este mundo. Veamos qué tienes para mí, nuevo sistema mágico, murmuró, con la mirada encendida de ambición. Y Jasbiel von Einsberg nunca aceptó ser débil. Y no iba a empezar ahora. Hojeó el libro con rapidez, escaneando las primeras páginas. No tardó en darse cuenta de que el contenido era básico, casi infantil. Explicaciones sobre los fundamentos de la magia, los 4 elementos principales, la importancia de la concentración y el control del maná. Para alguien con su nivel de conocimiento, aquello era apenas un punto de referencia. Aún así, su mirada se detuvo en un apartado en particular. Afinidad elemental, en su mundo, su familia se especializaba en la manipulación del maná y en el uso del grial como fuente de poder. Pero aquí, sin un grial ni la estructura de los Einsberg, ¿cuál sería su afinidad? Cerró el libro y se dirigió a su habitación. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y respiró hondo. Si quiero entender este nuevo sistema, debo empezar desde la base. Lo que sé y lo que funciona aquí será diferente. Así que lo primero que debo aprender es que no sé nada. Cerró los ojos y trató de sentir la energía dentro de su cuerpo. No era la primera vez que intentaba esto, pero cada vez se encontraba con la misma sensación. Su maná era diferente. No tenía el flujo uniforme que solía percibir en su mundo. En lugar de eso, su energía parecía más densa, más volátil. Era un poder distinto, pesado, lleno de vida. No tenía circuitos mágicos que lo guiaran, ni referencias sobre cómo canalizarlo. Si el proceso de formación del maná no funcionaba igual, cualquier error podría costarle la vida. Debía ser cuidadosa. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Se enfocó en su respiración, en su flujo interno. Poco a poco, sintió el leve cosquilleo de su poder despertando, extendiéndose desde su núcleo hacia sus extremidades. Fuego, agua, viento, tierra, imaginó los elementos en su mente. Era poderosa. Recuperaría y superaría todo el poder que una vez tuvo. 5 años le bastarían para igualar su antiguo yo. Y cuando pasara ese tiempo, iría más lejos de lo que jamás imaginó. Ser débil no era una opción. La próxima vez, no tendría que sacrificarse. La próxima vez, tendría el poder de salvar a su hermano, y vivir para disfrutar la vida a su lado. Continente demonio, Ruigert Superdía, se presentó el hombre con seriedad. Por cómo están, supongo que no tienen hogar. Rider asintió, esforzándose por ponerse de pie. No conocía al hombre y no confiaba en él. Si algo había aprendido en su vida, era que la confianza no debía entregarse fácilmente a cualquiera. Estamos perdidas, habló Sakura con la voz temblorosa. Ruigert la observó con duda. Rider frunció el ceño.
Otro más que hablaba la lengua antigua, era extraño encontrar a alguien más que dominara ese idioma. O, quizás, simplemente no entendía el japonés de Sakura. Pero ahora mismo, tenía preocupaciones más urgentes. No tenemos a dónde ir, afirmó con seriedad. Entiendo. Pueden venir conmigo. Encontraré un lugar donde las acojan y las acompañaré hasta allí, dijo el hombre, manteniendo el mismo tono firme. Rider entrecerró los ojos. No confío en ti. ¿Por qué ayudarías a dos desconocidas? La propuesta le parecía absurda, poco realista. Nadie ayudaba a otros por simple bondad. Siempre había un motivo oculto, una razón detrás de cada acción. Y lo sentía en su tono, en su actitud. Ruiger no lo hacía solo por honor, en toda su vida, Rider solo conoció a una persona con un corazón lo suficientemente noble como para ayudar sin esperar nada a cambio. El hombre del que su maestra se había enamorado. Pero incluso él tenía una razón. No lo hacía solo por bondad, sino por redención. Por llenar el vacío de su propio arrepentimiento. No confiaría en el hombre frente suyo, no hasta descubrir cuál era su verdadero motivo. Son niñas. Nunca abandonaría a unos niños a su suerte. Mi honor como super no me lo permite, afirmó Ruiger con convicción. No parece una mala persona, Rider, murmuró Sakura, aún con nerviosismo. Rider negó con la cabeza. Ruiger se veía fuerte, y eso la preocupaba. No podía calcular su verdadero poder, pero sabía que ella misma ya no era tan fuerte como antes. No quería verse envuelta en otra batalla sin saber contra quién se enfrentaba ni dónde estaba realmente. Sakura era poderosa, sí, pero no podía depender de ella. No mientras siguiera siendo una bomba de un solo uso, alguien que se descontrolaba al liberar el poder del Santo Grial. Prometo que no les haré daño. El lugar al que las llevaré es un pueblo donde habita una raza de demonios como ustedes. Está cerca de aquí. Tengo un pacto de no agresión con ellos, así que podemos viajar con seguridad. Allí podrán conseguir provisiones o incluso establecerse si así lo desean, explicó Ruiger. ¿Demonios? Rider repitió la palabra con duda. Los golems habían dicho lo mismo. La habían llamado demonio. Pero ella y Sakura no eran demonios, o al menos, nunca las habían llamado así. Bueno, a Sakura no. Ese término le resultaba extraño. Había oído hablar de demonios, pero nunca los había visto con sus propios ojos. ¿No sabes lo que son los demonios? Preguntó Ruiger con sorpresa. Nosotras somos humanas, afirmó Rider con firmeza. Ruiger negó con la cabeza. Te equivocas. Puede que tengan apariencia humana, pero, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a alguien de su tipo. Sin embargo, no tengo dudas. Ustedes son Tanams. Las marcas en el cuerpo de ella lo delatan, esos tatuajes que aparecieron cuando perdió el control, explicó con seriedad. Rider lo miró con desconcierto. El nombre que pronunció se repitió en su mente. Los golems también habían mencionado ese término. Pero seguía sin comprender su significado. ¿Dónde estamos? Preguntó, frunciendo el ceño. En el continente demonio. Para ser más precisos, al norte de la región de Biegoya, respondió Ruiger. Continente demonio. Rider intentó hacer memoria, pero su confusión era evidente. Buscó en su mente alguna referencia, algún fragmento de información que le permitiera entender su situación. Pero no encontró nada. Lo único que tenía en su cabeza era el conocimiento que ya poseía y lo que el Santo Grial le había otorgado en su invocación. Nada más. Era como si el Santo Grial, el pilar que aseguraba su existencia, hubiera desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Como si se hubiera desvanecido en el vacío, dejándola atrapada en un mundo al que no pertenecía, sin respuestas. Sakura, ¿puedes sentir el poder del Santo Grial? Preguntó en japonés. Agradeció en silencio que su conocimiento del idioma permaneciera intacto. De lo contrario, habría sido un problema comunicarse con su maestra. Sakura cerró los ojos y se concentró. No siento nada, respondió con clara confusión. Intentó buscar su conexión con el Grial corrupto, pero no había ni rastro de él. Sin embargo, su poder aún permanecía. Lo había comprobado cuando casi perdió el control hace unos minutos. Sus habilidades estaban intactas, pero la fuente que las originaba parecía haberse desvanecido por completo. ¿Qué estaba sucediendo?
No hay santo grial. Si se hubiera destruido, al menos, debería sentir los rastros del maná fluctuando y disipándose. Pero no hay nada. Es como si nunca hubiera existido en primer lugar, explicó Sakura, con la voz temblorosa. Entiendo, murmuró Rider. No había santo grial. Entonces, ¿cómo era posible que su invocación siguiera activa? Parpadeó varias veces, tratando de volver a su forma espiritual. Pero no ocurrió nada. Su cuerpo no respondía. No podía desvanecerse ni regresar a un estado etéreo. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Soy una mortal de nuevo?», susurró, sorprendida. El recuerdo era borroso, apenas un eco lejano en su mente. Pero pequeños fragmentos del pasado volvieron a ella. Recordó los días en los que era adorada, cuando los humanos la veneraban con devoción. Su existencia era sagrada, su presencia un símbolo de protección. Sin embargo, con el tiempo, su imagen cambió. De diosa pasó a ser un monstruo. Ella no hizo nada para detener aquella creencia. ¿Para qué hacerlo, cuando la verdad era aún peor? No eran solo rumores ni exageraciones. Ella devoró humanos. Lo hizo con el único propósito de fortalecerse, aferrándose al poder para sobrevivir en un mundo que la temía. Con cada vida arrebatada, con cada alma consumida, se convirtió en el ser del que hablaban los mitos. Se convirtió en el monstruo que todos decían que era. Y entonces, la muerte la reclamó. Cuando cayó, cuando su existencia como Medusa llegó a su fin, no ascendió como una diosa ni descendió como una bestia. En cambio, se convirtió en algo más. Un espíritu heroico. Pero no con todo su poder. No con la divinidad que alguna vez tuvo ni con la monstruosidad que la definió en sus últimos días. Mientras fuera invocada como Rider, solo existía una versión limitada de sí misma. Más humana, más restringida, más contenida. Sin embargo, bastaba con ser invocada bajo la clase Berserker para que su ser se manifestara sin restricciones. Entonces, el verdadero monstruo de la leyenda renacería. No Medusa, la diosa. No Rider, la guerrera. Solo la Gorgona. Un ser de fuerza descomunal, incontrolable, devorador de todo a su paso. Una manifestación de la maldición que la transformó, de la sangre y los gritos de aquellos que fueron su alimento. Pero ahora, mientras sentía su propia sangre fluir, su respiración agitarse, su piel estremecerse ante el viento y el frío, comprendió la verdad. Ya no era una diosa. Ya no era un monstruo. Ya no era un servant. Era un mortal más. De alguna forma, no solo habían terminado en un mundo desconocido, sino que sus cuerpos también habían cambiado. Al principio, pensó que se trataba de una invocación defectuosa o de un fallo tras la pérdida de control de Sakura en la ciudad de Fuyuki. Pero ahora, la única conclusión lógica era que ya no estaban en el mundo que conocían. «Iremos contigo», afirmó con determinación, su expresión endureciéndose al dirigirse a Ruiger. El guerrero Superdo observó a las dos chicas en silencio durante unos segundos antes de asentir. «¿Es bueno oír eso?», murmuró con un leve gesto de aprobación. Las miró una vez más. A pesar de su apariencia, estaba seguro de que no eran simples niñas. Su instinto le decía que ambas eran peligrosas, pero también reconocía la desesperación en sus ojos. No importaba cuán poderosas fueran. Seguían siendo niñas sin hogar. Y él jamás dejaría a un niño a su suerte. Los Tanant, su nombre apenas era un eco en la memoria de los demonios más antiguos. Como su propia raza, habían sido marcados por su linaje, perseguidos hasta la extinción por su propio poder. No conocía todos los detalles, pero una parte de él sospechaba que la clase tuvo algo que ver. No le habría sorprendido. Desde su nacimiento, los Tanant eran demonios de poder descomunal, una fuerza tan temida como envidiada. Si perdían el control, solo quedaba destrucción. Sin embargo, hace siglos, habían encontrado un método para contener la locura de su raza. Eran demonios capaces de convertirse en monstruos sin control, pero también podían ser puros de corazón. Lamentablemente, ese equilibrio se rompió. Desaparecieron. Se desvanecieron de la historia sin dejar rastro, olvidados por la humanidad y solo recordados por unos pocos demonios. Ruiger los había considerado extintos. Pero ahora tenía a dos frente a él. Las observó en silencio mientras hablaban entre ellas en su extraño idioma. No entendía ni una palabra, pero las dejó tomar su decisión.
Si se negaban a acompañarlo, simplemente las seguiría desde las sombras y las protegería en secreto. Pero no fue necesario. «¿Es bueno oír eso?», repitió finalmente, con una leve sonrisa. Sin previo aviso, se acercó a Ryder y la levantó del suelo con facilidad. «¿Qué? Bájame», protestó de inmediato, su rostro encendiéndose de vergüenza. Ruigert soltó una breve risa. «Eres más ligera de lo que pensé», bromeó con naturalidad. Ryder forcejeó para liberarse, pero fue inútil. Su cuerpo ya no tenía la fuerza sobrehumana de antes. No. No era solo eso. Ya no era como antes. Era un mortal. Ruigert la había llamado demonio, pero aún no entendía del todo qué significaba eso. Lo descubriría con el tiempo. Pero había algo que sí sabía con certeza. Era débil. Era rápida, lo había comprobado al esquivar a los golems. Pero aquellos guardianes no eran particularmente poderosos. Eran torpes, mecánicos, lejos de ser un verdadero desafío. No eran algo que su yo de antes, Ryder, no hubiera destrozado con facilidad. Su fuerza se había reducido. Todos sus parámetros físicos estaban por debajo de lo que recordaba. Pero no todo estaba perdido. Llevó una mano a su rostro. Sus ojos aún permanecían ahí. Y no eran ojos comunes. La petrificación seguía con ella. Era un consuelo. Una prueba de que, aunque ya no fuera la guerrera de antaño, aún conservaba parte de su antiguo poder. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. Sakura, que hasta entonces se había mantenido en silencio, no pudo evitar soltar una leve risa. «Sakura, no te rías», le fulminó Ryder con la mirada. Pero eso solo hizo que la joven sonriera aún más. Ruigerd observó la escena con cierto alivio. Quizás, después de todo, no eran tan diferentes de los niños que había conocido antes. Ryder, en cambio, permanecía en tensión. Había esperado que el hombre de cabello verde las atacara, así que mantenía la guardia alta, lista para reaccionar ante cualquier amenaza. Sin embargo, lo que no esperaba era ser cargada como una princesa. Si alguien la viera en ese estado, sería humillante. Ella, la poderosa y temida Medusa, tratada como una dama frágil y delicada. Alguna vez, en un pasado lejano, había sido así, pero hacía mucho que había dejado atrás esa parte de sí misma. Suéltame», protestó, forcejeando. Ruigerd, impasible, le dirigió una mirada severa. «No te suelto. Caminaremos más rápido de esta manera». Ryder chasqueó la lengua y frunció el ceño, pero finalmente dejó de resistirse. Sakura, incapaz de entender lo que su servant decía en ese extraño idioma, solo pudo observar la escena con asombro. Al final, no pudo evitar soltar una risa suave. Era raro ver a Ryder así, perdiendo la compostura. La mujer de cabello morado siempre se mostraba estoica y reservada, pero ahora su expresión fría había sido reemplazada por un rubor de vergüenza y nerviosismo. «Sígueme», indicó Ruigerd, haciéndole un gesto a Sakura. Ella asintió y comenzó a caminar detrás del hombre de cabello verde. Le sorprendió que Ryder, en lugar de seguir protestando, simplemente cruzara los brazos con expresión contrariada. Sakura los observó en silencio. La imagen era extraña, casi linda. Por un momento, sintió algo cálido en el pecho. Ryder se veía más humana. Ella conocía bien la historia de su servant. La había visto en sus sueños. Vio su tragedia, su soledad. Vio en qué se convirtió cuando el mundo la abandonó. Vio su final a manos de aquel héroe. La invocación de Ryder se llevó a cabo sin un catalizador. No usó ningún objeto especial. No eligió a su servant. El sistema simplemente le otorgó el que más se parecía a ella. Alguien vacío. Alguien roto. Alguien abusado. Alguien que sufrió tanto que dejó de verse como algo humano. Y en ese instante, Sakura lo comprendió. No era una coincidencia. Ryder era el reflejo de lo que ella podría haber sido si Shirou no la hubiera salvado. Shirou, mientras caminaba, su mente se llenó de recuerdos. Shirou Emiya, él siempre había sido su luz, su única esperanza. El único que la sacó de la oscuridad. Al principio, le dio un motivo para vivir. Antes de conocerlo, su existencia no era más que un pozo putrefacto de sufrimiento, un infierno del que no podía escapar. Mató Shinji, su hermano adoptivo. Mató Zouken, su abuelo adoptivo. Tosaka Tokiyori, su padre. Tosaka Aoi, su madre.
Tosaka Rin, su hermana. Los mató, la familia que la adoptó, hicieron de su vida un infierno desde el primer segundo. Los Tosaka, su familia de sangre, permitieron que aquel infierno se perpetuara. Pero entonces, Shirou apareció. Él no lo sabía, pero con solo existir le dio razones para seguir adelante. Aunque no solo hizo eso. Cuando ella perdió el control, cuando finalmente se dejó caer en la desesperación, cuando se convirtió en un monstruo sin redención, él estuvo allí. Él la eligió. Él la salvó. Shirou Emiya lo dejó todo por ella. Sakura había escuchado su sueño, el deseo al que se aferraba con todas sus fuerzas. Quiero salvar a tantas personas como pueda, esas eran las palabras que Shirou siempre repetía. Ese era su ideal. Pero ella entendía mejor que nadie lo difícil que era seguir ese camino. Salvar personas no era tan simple. Si se analizaba con frialdad, a veces para salvar a cientos, había que sacrificar a uno. Matar a unos pocos para salvar a muchos. 1 por 100, 100 por 1000, 1000 por 1.000.000. Era una espiral sin fin. Una pendiente resbaladiza hacia la tragedia. Y Shirou, con el tiempo, se habría encontrado en esa encrucijada. Su abuela le había contado la historia de Kiritsugu Emiya, el hombre que lo adoptó. Un hombre que siguió ese mismo camino, y se perdió en él. Kiritsugu mató sin dudarlo. Lo hizo una y otra vez, convenciéndose de que era por un bien mayor. Hasta que, al final, no quedó nada de él. Sakura lo supo desde el principio. Si Shirou hubiera seguido su ideal hasta sus últimas consecuencias, tarde o temprano habría terminado como su padre adoptivo. Pero en el momento en que tuvo que decidir entre su sueño y ella, Shirou abandonó su ideal. Dejó todo atrás porque la amaba. Porque no podía permitir que sus creencias se interpusieran entre él y la persona que más le importaba en ese preciso momento. Porque, por primera vez, la justicia no importó más que la vida de un solo monstruo. Sakura lo sintió en ese instante. Cuando Shirou tuvo la oportunidad de matarla, de acabar con todo el conflicto de una vez por todas, no lo hizo. Y ella estaba feliz. En lo más profundo de su corazón, lo deseaba. Una parte de ella anhelaba que Shirou cumpliera su sueño, que la sacrificara sin dudar. Si con eso podía ayudarlo a alcanzar su ideal, no se habría quejado. Pero su lado más egoísta, su lado más humano, esperaba que Shirou lo dejara todo por ella, que la eligiera antes que a su sueño. Y él lo hizo. Sakura cerró los ojos por un momento y respiró hondo. El simple hecho de seguir con vida era prueba de que Shirou había elegido su lado egoísta. Esa ruta, la que más anhelaba, fue la que se hizo realidad. Por eso, ahora, tenía que encontrarlo. Estaba segura de que no había muerto. Shirou Emiya no moriría tan fácilmente. Antes de perder la conciencia en Fuyuki, había sentido la presencia de Ilya acercándose. El otro receptáculo del Grial intervendría. No tenía dudas de que haría algo para salvarlo. Por eso, no importaba cuánto tardara. Lo buscaría y, cuando lo encontrara, cuando estuvieran juntos de nuevo, podrían ser felices. Su único temor, por más absurdo que fuera, era su nueva apariencia. Miró sus propias manos, aún infantiles. ¿Shirou se sentiría incómodo al verla como una niña otra vez? Suspiró. No importaba. El tiempo pasaba rápido. Tarde o temprano, recuperaría su apariencia original y seguiría madurando. Y cuando ese día llegara, no lo dejaría ir nunca más. ¿Tu hermana no se ve bien? ¿Le sucede algo? Preguntó Ruiger, con un tono de ligera preocupación. Rider parpadeó, desconcertada. ¿Hermana? Se giró hacia Sakura, quien caminaba en silencio, con la mirada perdida y una expresión melancólica, como si su mente estuviera atrapada en algún recuerdo lejano. La imagen le resultaba extraña. Sakura, su hermana. Nunca la había visto de esa forma. En su mente, seguía siendo su máster, su dueña, la chica que la invocó en la guerra del Santo Grial y que, a pesar de todo, siempre había sido su prioridad. Pero ahora, en este mundo, las confundían con hermanas. Era absurdo, y, sin embargo, no le parecía tan incorrecto. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Solo recordó al hombre que ama, es normal que alguien se ponga así. Le debe todo a él, y le duele no tenerlo cerca. Ruigerda sintió, aunque en su rostro aún se reflejaba cierta duda. Ya veo, no es muy joven para estar enamorada.
Rider estuvo a punto de responder de inmediato, pero la pregunta la hizo detenerse. Volvió a mirar a Sakura, observando su pequeño cuerpo infantil. Dicho sin contexto, sonaba raro. Somos más viejas de lo que aparentamos, suspiró, cruzándose de brazos. Ruiger la miró de reojo, evaluándolas de nuevo. ¿Qué edad tienen realmente? Yo ya perdí la cuenta. Sakura debería tener al menos 16 años ahora, respondió con indiferencia. El hombre de cabello verde guardó silencio unos instantes antes de asentir. Entiendo, ¿su maldición impide que envejezcan? Rider entrecerró los ojos, frunciendo el ceño. No lo sé. Sinceramente, ni siquiera sé qué es un Tamant. Si no estuvieras tan seguro de lo que dices, pensaría que eres un tonto o un loco por llamarnos así. Ruiger no se inmutó. Es normal que no lo sepas. Su pueblo desapareció hace generaciones, al menos, eso se creía. Antes de que Rider pudiera responder, él continuó con otra pregunta. ¿Qué le sucedió a su amado? Su voz sonó más seria, casi solemne, como si comenzara a comprender la situación. No lo sé. La salvó, pero se quedó atrás, enfrentando lo que estaba ocurriendo. Cuando despertamos, no quedaba nada de lo que recordábamos. Es como si todo hubiera desaparecido, explicó con calma, aunque en su interior sintió una punzada de molestia. No le gustaba no saber. No le gustaba estar atrapada en una situación donde todo lo que conocía ya no existía. Aunque, en cierto modo, siempre había sido así. Cada vez que era convocada, se encontraba en un nuevo mundo, en una nueva era, con nuevos conflictos que no le pertenecían. Su existencia como Servant siempre estuvo definida por la incertidumbre, por la falta de un verdadero propósito más allá de cumplir con la voluntad de su máster. Pero ahora, esto era diferente. Porque esta vez no tenía un máster. No había un contrato, ni una guerra que ganar, ni una misión a la que aferrarse. Por primera vez en incontables siglos, no tenía un objetivo impuesto por otro. ¿Acaso, no sabía qué hacer con su vida? ¿Era la falta de un propósito lo que la inquietaba? La idea la hizo fruncir el ceño. Nunca se había permitido pensar en ello. Siempre hubo algo que hacer. Siempre hubo una orden que seguir, un enemigo que enfrentar, un máster que proteger. Pero ahora, ¿qué era ella sin una misión? Ruiger la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Si su mayor objetivo es encontrarlo, entonces las ayudaré. Rider alzó la mirada, sorprendida. ¿Por qué? Su confusión era obvia. Ruiger no dudó. Díganme cómo luce su amigo. Si me dan una descripción, haré lo posible por encontrarlo. Rider no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo con el ceño fruncido, tratando de descifrar sus intenciones. Puedo ver que eres sincero, pero no entiendo por qué nos ayudas tanto. Ruiger guardó silencio por unos momentos antes de responder. Soy un super. Desde la guerra entre humanos y demonios, mi pueblo ha sido despreciado en todo el mundo. Nos temen. Nos odian. Nos ven como monstruos, y quiero redimir el nombre de mi raza. Sus palabras fueron firmes, sin rastro de duda. Rider lo observó con atención. No pudo evitar sentir cierto eco de su propia historia en la suya. Los Super eran odiados por lo que hicieron en el pasado, igual que ella. Ya veo, supongo que no somos tan diferentes, murmuró. Ruiger la miró con curiosidad, pero no insistió. Cabello rojo, ojos como el acero, piel clara. Debe tener 17 años, aunque es posible que haya cambiado, como nosotras, describió con seriedad. Entiendo, entonces es probable que lo que las afectó a ustedes también lo haya afectado a él. Sí, muy probablemente. Ruiger asintió. Nuestro viaje será largo. Tomaré la ruta más segura. Puedo protegerlas, pero prefiero ser cuidadoso. Antes de buscar a su amigo, iremos con la tribu Migur. ¿Por qué? Preguntó Rider, con el ceño fruncido. Ruiger se detuvo por un instante antes de responder con seriedad. Ellos pueden ayudarnos. Necesitamos provisiones y un lugar donde descansar. El continente demonio no es un sitio donde puedas acampar sin preocupaciones. Si no tienes cuidado, puede costarte la vida. Rider desvió la mirada, meditando sus palabras. Tras unos segundos de silencio, asintió con resignación. Está bien. Confiamos en ti.
Ruiger le dedicó una leve sonrisa antes de reanudar la marcha. Ryder seguía en los brazos del super, pero su mente se alejó de la realidad. Hermana. Esa palabra flotaba en su pensamiento, resonando con una intensidad que no esperaba. Hacía tanto tiempo que no reflexionaba sobre lo que significaba tener hermanas. Entonces, como un eco del pasado, nombres y voces enterrados hace siglos emergieron en su mente. Steno. Euríale. Ellas, sus verdaderas hermanas. Las únicas que la amaron sin condiciones. Las únicas que nunca la traicionaron. Pero ella sí las traicionó. Las dejó atrás cuando se convirtió en un monstruo. Cuando sus manos se mancharon con sangre. Cuando cruzó la línea entre diosa y bestia. Cuando se transformó en la gorgona. Un nudo de culpa le oprimió el pecho. ¿Sakura me verá de la misma manera en el futuro? Ryder suspiró, apartando ese pensamiento. No era el momento de perderse en el pasado. Tenía que concentrarse en lo que tenía por delante. Debía encontrar a Shirou. Y cuando lo hiciera, lo protegería a toda costa. Haría todo lo necesario para que Sakura alcanzara la felicidad junto al hombre que amaba. Capital Lars, no te distraigas con tus pensamientos, la voz de Archibald llegó acompañada de un golpe implacable. Artoria reaccionó a tiempo para bloquearlo, pero la fuerza del impacto la hizo rodar por el césped. ¿Todo bien, princesa? Preguntó su maestro con calma, aunque con un atisbo de burla. Artoria apretó los dientes y se reincorporó de inmediato. Sí, su tono sonaba firme, pero la frustración era evidente. Archibald la observó con ojo crítico y negó con la cabeza. No lo creo. Soy tu maestro, puedo notar cuando tu concentración falla. Tus golpes carecen de determinación. Lo único que me transmite son dudas. Antes de que ella pudiera responder, Archibald desapareció de su vista. En un parpadeo, ya estaba frente a ella. Un movimiento rápido bastó para desarmarla y colocar la punta de su espada de madera contra su yugular. Pierdes, sentenció, tajante. Te lo he repetido cientos de veces. Nunca permitas que te desarmen. Perder tu arma es como perder una extremidad. Artoria frunció el ceño. Lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. Sin su espada, no era nada. No tenía la fuerza ni los medios para luchar sin ella. Y la mejor demostración de ello era en lo que se había convertido, una humana común y corriente. Atrás había quedado el rey de los caballeros. Ahora, solo era una chica débil, una sombra de lo que fue. Pero en ese momento, su mayor preocupación no era su debilidad, sino su hermana. Yo, no sé cómo enfrentar a Ariel, murmuró con incomodidad. Había pasado un año desde su último enfrentamiento con ella. Ariel siempre había dejado clara su visión del mundo y sus dudas respecto a su entrenamiento. Sé una princesa, no un espadachín. Archibald ladeó la cabeza, intrigado. La princesa Ariel sigue creyendo que deseas el trono, ¿no es así? Artoria abrió la boca para responder, pero tuvo que esquivar un corte ascendente. Su cuerpo reaccionó por instinto y tomó su espada del suelo. Desvió el ataque con su arma, giró sobre su eje y contraatacó. Su maestro, sin embargo, lo vio venir y bloqueó sin esfuerzo. No quiero el trono, declaró con firmeza esta vez. Antes me atravesaría el estómago con una espada que volver a ser rey. Archibald entrecerró los ojos. Volver a ser. Repitió, con un tono cargado de sospecha. Pero no tuvo tiempo de indagar más. Artoria se lanzó contra él con renovada determinación. Su fuerza aún no podía igualar la de su maestro, pero había algo distinto en su combate. El uso puro y refinado de poder mágico en bruto. Archibald lo notó de inmediato. Así que, en lugar de usar Touki, refuerzas tu cuerpo con magia, interesante, comentó con una sonrisa creciente. Los ataques de Artoria se volvieron más rápidos y pesados. Archibald sonrió con aprobación antes de presionarla con una lluvia de golpes que habrían destrozado a cualquier principiante. Ser rey, murmuró Artoria entre jadeos, esquivando otro ataque. Aún tengo problemas para ordenar mis ideas. Se frustraba consigo misma. Sabía comunicarse, pero la escuela de nobles había moldeado su discurso a un nivel que nunca le gustó. Los niños que intentaban cortejarla, aquellos que la veían como una oportunidad para asegurar su posición en la familia real, le repugnaban. Y ni hablar de su primer cumpleaños en la corte.
Una celebración exagerada hasta lo absurdo, multiplicada por 10, o por 100. No soportaba ese mundo lleno de adulación, intereses ocultos y miradas codiciosas. Y cuando se cansó, hizo lo único que sabía hacer mejor que nadie. Golpear. En una práctica de esgrima, humilló a un noble que le doblaba la edad. Desde entonces, dejó que el miedo hiciera su trabajo. Si la temían, la dejarían en paz. Pero ese mismo método solo consiguió alejarla aún más de Ariel. Su hermana comenzó a dudar de ella, a distanciarse. Y tampoco ayudó que en todo el reino la consideraran un prodigio de la esgrima. Muchos aguardaban con expectación, ansiosos por descubrir hasta dónde podrían llegar sus habilidades. Así que la pequeña princesa no es tan perfecta como aparenta. Archibald soltó una risa burlona. Artoria lo fulminó con la mirada. Odiaba esa palabra. Perfecta. Le recordaba lo que trató de ser, y cómo eso la llevó a su caída. Archibald lo notó, y decidió presionar un poco más. Aumentó la intensidad de sus ataques. Una lluvia de golpes voraces cayó sobre Artoria. Pero ella bloqueó. Esquivó. Contraatacó sin dudar. Hasta que su maestro encontró una apertura. Un golpe limpio con la espada de madera la tomó por sorpresa, tratando de desarmarla. Su arma estuvo a punto de resbalar de sus manos. Pero no la soltó. Con un movimiento fluido, la atrapó con la otra mano y lanzó un contraataque inmediato. Archibald sonrió. No eres perfecta, pero haces cosas que me hacen dudar de eso. Cualquiera se habría rendido tras perder su espada. No quiero ser perfecta. Odio la perfección, Artoria negó con la cabeza. Porque había intentado serlo una vez. Había intentado ser el rey perfecto, y falló. Esta vez, no cometería el mismo error. Porque en su primera vida, había sido el rey de Gran Bretaña. Ahora, quería ser solo Artoria Pendragon. No un símbolo. No una idea. Solo ella misma. Inspiró hondo antes de preguntar, con la determinación reflejada en su mirada. ¿Por qué Ariel cree que quiero ser la reina de Asura? Archibald la observó con seriedad antes de responder. ¿No es obvio? Porque tienes lo necesario para serlo. No, Artoria apretó los dientes y negó con firmeza. No tengo a nadie que me apoye. Nadie me considera una opción real. En el reino, la lucha por la sucesión giraba en torno a Ariel y su hermano, a quien aún no conocía. Ambos habían comenzado a atraer el apoyo de las familias nobles, asegurando su influencia política. Eso solo hizo que su cumpleaños número 5 le resultara aún más desagradable. De un lado, los nobles dispuestos a lamerle los pies por el derecho a formar parte de la familia real. Del otro, sus hermanos tejiendo alianzas para su futura lucha por el trono. Ella nunca participó en eso. Nunca se involucró en la política. Solo se concentró en volverse más fuerte. Y, sin embargo, Ariel seguía viéndola como una amenaza. Princesa, no lo sabes, ¿verdad? Inquirió Archibald con calma. Artoria frunció el ceño. ¿Saber qué? Ambos continuaban chocando sus espadas de madera. Ella atacaba con todas sus fuerzas, mientras su maestro apenas usaba una fracción de la suya. Supongo que la princesa Ariel no quiso decírtelo. Sus dudas son evidentes y, quizás, teme que, si lo supieras, desearías aún más el trono, explicó Archibald con un dejo de cautela. Artoria endureció la expresión y apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Pero yo no quiero ningún trono, protestó. Lo sé. Bajemos las espadas por ahora, estoy seguro de que querrás escuchar esto con calma. Dudó por un instante, pero finalmente asintió y dejó caer su espada, tomando asiento en el suelo del campo de entrenamiento. Archibald hizo lo mismo, acomodándose frente a ella. Esto se remonta al día en que naciste, comenzó él con tono grave. Supongo que no lo recuerdas. Sería extraño que lo hicieras. Pero hay algo que debes saber sobre lo que sucedió aquel día. Artoria sostuvo su mirada. Madre murió al darme a luz, dijo con el ceño fruncido. Lo había descubierto hace poco, aunque siempre lo había sospechado. Ariel nunca la trató con resentimiento por ello, pero la tristeza en sus ojos cada vez que la veía era inconfundible. La reina Micaela falleció al traerte al mundo, confirmó Archibald. Se suponía que tu padre te lo diría cuando lo considerara adecuado, pero me encomendó a mí esa tarea.
Pensé que la princesa Ariel lo haría antes que yo, pero viendo sus dudas, creo que este es el momento. Artoria tomó aire profundamente y lo soltó despacio. No omitas ni una sola palabra, pidió con firmeza. Archibald asintió. Desde el principio se supo que sería un parto difícil. Por eso, los mejores médicos y parteras fueron convocados. Pero cuando finalmente naciste, no lloraste. Artoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía bien por qué no lloró. A diferencia de un recién nacido, era plenamente consciente de todo. No tenía razón para llorar. Solo esperaba que nadie notara que no era una niña común, sino una reencarnada. Las parteras creyeron que habías muerto. Permaneciste en silencio, sin emitir un solo sonido. Algunos empezaron a susurrar que algo maligno había tomado posesión de tu cuerpo. Y el hecho de que la reina estuviera muriendo en ese preciso instante, solo alimentó esos rumores. Artoria mantuvo la mirada firme. Soy normal. Si algo dentro de mí estuviera maldito, lo sabría, afirmó con seriedad. Eso es lo que pensamos ahora, concedió Archibald con un tono más calmado. Pero en ese momento, no estábamos tan seguros. Hizo una breve pausa antes de continuar. Tu madre, con sus últimos alientos, te nombró y nos ordenó no hacer nada. Y entonces ocurrió algo inesperado, la princesa Ariel te sostuvo en brazos. Los labios de Artoria se entreabrieron ligeramente. Ariel. Sí. Había perdido a su madre, pero aún así, nos miró a todos y ordenó que cualquiera que intentara hacerte daño fuera ejecutado. Artoria sintió una extraña opresión en el pecho. Yo, no sabía eso, siempre había querido a Ariel, pero una parte de ella la consideraba mezquina por frenar su entrenamiento. Tal vez, después de todo, no sabía tanto de su hermana como creía. No me sorprende. Solo lo sabemos los guardias personales de la familia real, prosiguió Archibald. Sabíamos que tu nacimiento sería complicado, así que trajimos a un poderoso mago. Su sabiduría y poder eran necesarios para evitar cualquier problema. Mago, por un instante, la imagen de Merlín cruzó su mente. Si había un mago como él en este reino, esperaba que no fuera otro mujeriego insufrible. Fue entonces cuando se hizo la primera evaluación de tu cuerpo, continuó Archibald. La conclusión fue clara. No eres un ser humano común. Artoria frunció el ceño. ¿Otra vez esa maldita herencia de dragón interfiriendo? Aunque, considerando su alma y su conexión con el santo grial corrupto, quizás había otros factores en juego. Su reencarnación se llevó a cabo con muchos elementos que se fusionaron con su esencia. Tu cuerpo presenta una anomalía, continuó Archibald con calma. Para ser precisos, hay una alteración en tu maná. Los magos aún no han determinado cómo podría afectarte en el futuro, pero hasta ahora pareces una niña normal. Artoria soltó una breve risa sin humor. Normal no es precisamente la palabra que usaría, replicó con sarcasmo. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con el trono? Siguiendo esa lógica, deberían evitar que gobierne, no lo contrario. ¿Quién querría algo anormal como rey? Archibald negó con la cabeza. Reina, corrigió con énfasis. Deje de confundir los términos. Las personas se dividen en dos tipos. Quienes buscan el poder y quienes le temen. En este reino, el poder se venera. Por eso, cualquiera de los hijos puede gobernar mientras tenga una fuerza que lo respalde. Artoria lo miró en silencio. Las palabras de Archibald resonaban una y otra vez en su mente. Eres una anomalía, prosiguió el mago. Una princesa con una maldición o una bendición. Eso te convierte en una rareza, y en alguien potencialmente poderoso. Aunque nadie ha intentado acercarse a ti para ofrecerte su apoyo, hay familias nobles interesadas en hacerte reina. ¿Qué? Artoria abrió los ojos con incredulidad. Las casas nobles que valoran la fuerza han permanecido neutrales hasta ahora, pero están observándote. Ariel carece de poder marcial, pero posee carisma e intelecto. Tú, en cambio, tienes el potencial de combinar ambos. Y eso es precisamente lo que la princesa Ariel teme. Pero no quiero un trono. Ya se los he dicho. Exclamó Artoria, apretando los puños. Eso puede ser cierto, pero las sospechas no desaparecen solo porque tú lo digas, respondió Archibald con seriedad. Lo último que la princesa Ariel quiere es enfrentarse a ti.
A diferencia del príncipe, tú siempre has estado más cerca de ella. Creo que teme que las cosas terminen mal entre ustedes. Artoria frunció el ceño. ¿Y mi hermano? Él, en cambio, te ve como una amenaza directa, afirmó Archibald. Cree que, si se te deja crecer más, podrías arrebatarle el trono. Un punzante dolor de cabeza comenzó a formarse en la sien de Artoria. Entonces dime, ¿cómo les dejo claro que no quiero el maldito trono? Preguntó con frustración. Archibald la miró fijamente. Mientras seas Artoria Anemoyasura, siempre serás candidata. Silencio. El corazón de Artoria latía con rabia contenida. No quería ser rey. No quería pasar por esa maldita pesadilla otra vez. Si el problema era su apellido, entonces la solución era sencilla. ¿Qué pasaría si me exilian? ¿O si renuncio a mi nombre? Preguntó, como si deseara que esa fuera la respuesta. Archibald suspiró. Sería visto como una estrategia para obtener poder extranjero sin ser molestada. En lugar de resolver el problema, solo aumentarías los intentos de asesinato. Artoria apretó la mandíbula y chasqueó la lengua con irritación. Odiaba la política. Odiaba la paranoia de los nobles. Odiaba ser candidata al trono. En este mundo, el poder no se decidía con una espada. No era como en su antigua vida, donde la fuerza militar podía sellar la legitimidad de un rey. Aquí, todo se reducía a alianzas, influencias y manipulaciones. Cada año que pasaba, la lucha por la corona se volvía más sucia. Ariel, quien alguna vez fue su hermana dulce y curiosa, se hundía cada vez más en ese asqueroso juego de poder. Artoria cerró los ojos un momento. Debía encontrar una salida. ¿Por qué no habla mejor con la princesa? Sugirió Archibald con tranquilidad. Estoy seguro de que ella la escuchará ahora. Usted ya tiene casi 7 años, y su hermana alcanzará pronto los 10. Ambas son bastante maduras para su edad. Una conversación sincera entre hermanas podría ayudar a arreglar esto. Artoria permaneció en silencio por unos segundos, reflexionando. Yo, lo haré, asintió finalmente. Gracias, maestro. Se inclinó en señal de respeto. Archibald suspiró. Ya te he dicho que no hagas eso. Soy tu cuidador y mentor, aconsejarte y entrenarte es parte de mi rol, afirmó Archibald con seriedad. Luego, tras una breve pausa, añadió con voz más baja. Aunque, no negaré que preferiría que tú fueras la reina de este país, Artoria. La niña se quedó quieta al escuchar esas palabras. La idea cruzó fugazmente por su mente, aunque trató de apartarla de inmediato. Ariel era su hermana. La amaba. La admiraba. Durante años, había sido su mundo, hasta que empezó su entrenamiento como espadachina. Desde entonces, las inseguridades de su hermana comenzaron a aflorar. Y, poco a poco, la distancia entre ambas se hizo más grande. Por todo el amor que le tenía, Artoria estuvo tentada a aceptar el trono si eso significaba proteger a Ariel. Porque ella sabía lo que significaba gobernar. Ya lo había hecho antes y temía por la salud mental de su hermana. Yo, no quiero ser rey, murmuró, girándose de repente y apresurando el paso para salir de ahí. No quería seguir con esa conversación. Archibald solo pudo suspirar mientras la veía marcharse. La tercera princesa del reino era un enigma. Cuando le pidieron que la entrenara, Archibald se preparó para lidiar con una niña arrogante o caprichosa. Incluso estuvo tentado a rechazar la propuesta y limitarse a su rol de cuidador. Pero nunca esperó encontrar a una niña seria, disciplinada y completamente receptiva a sus enseñanzas. La había visto esforzarse en cada ejercicio, en cada golpe, en cada postura que le enseñaba. Su compromiso y comportamiento demostraban lo justa y recta que podía ser. Después de todo, no cualquiera llegaba a ser un santo del estilo del dios del agua con solo 6 años. La niña tenía el potencial de dominar otros estilos, pero su única limitación era la falta de maestros disponibles. Aquellos que podían enseñarle simplemente no tenían el tiempo para hacerlo. Eso, sin embargo, no significaba que Artoria fuera débil. Si continuaba con ese ritmo de entrenamiento, pronto lo superaría. Archibald sonrió levemente ante el pensamiento. No dudaba de que se convertiría en un emperador del estilo del dios del agua en menos de 10 años. Artoria avanzó por los pasillos del palacio, su mente enfocada en un solo objetivo. Debía encontrar a Ariel.
y sabía exactamente dónde buscarla. La biblioteca. Era allí donde siempre la encontraba cuando tenía tiempo libre. Y, efectivamente, al llegar, la vio sentada junto a su guardia más reciente. Parece que nuestra sesión de estudio terminará aquí por hoy, princesa Ariel, comentó Derry con una sonrisa educada. Ariel lo miró con una leve confusión, pero al seguir la dirección de su mirada, encontró a su hermana menor de pie en la entrada. Artoria tenía casi 7 años, pero llevaba consigo una espada de madera que nunca se separaba de su espalda. Si alguien la viera sin conocerla, jamás imaginaría que era una princesa. ¿Sucede algo, Artoria?, preguntó Ariel con curiosidad. Artoria frunció levemente el ceño. No le gustó su expresión. No porque estuviera enojada con ella, sino porque era falsa. Ariel ocultaba sus emociones. Había aprendido a hacerlo. Era un rasgo inevitable de aquellos que se involucraban en la política. Y lo odiaba. Odiaba ver esos gestos en su hermana. Quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo con calma. Derrick observó a ambas hermanas y, tras una leve reverencia, dio un paso atrás. Las dejaré solas. Estaré en la puerta de la biblioteca si me necesitan. ¿Le parece bien, princesa Artoria?, preguntó con cortesía. No tengo problema con eso, respondió ella sin apartar la vista de Ariel. Derrick se retiró sin más. Y entonces, el silencio se instaló entre ellas. Ariel no dijo nada. Artoria tampoco. Ambas esperaban que la otra hablara primero. Pero ninguna lo hacía. Finalmente, fue Ariel quien rompió el silencio. ¿De qué querías hablar?, preguntó, mirándola con un atisbo de curiosidad. Artoria no respondió de inmediato. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero su cuerpo habló antes que su mente. ¿Por qué te alejas tanto de mí? Su voz sonó más dura de lo que había planeado. Ariel parpadeó, sorprendida por el tono de su hermana. No sé de qué hablas, respondió con aparente calma. Pero Artoria no le creyó. No esta vez. No mientas, dijo Artoria con firmeza, sintiendo un nudo en la garganta. Sé muy bien que estás manipulando tu expresión facial. No soy un noble gordo al que puedas engañar con esa máscara que estás construyendo. Somos hermanas. Su voz, cargada de frustración, terminó en un gruñido molesto. No cometería el mismo error. Ya había fallado antes. Con Morgan. Con Modred. Con Lancelot. Con Guinevere. En su búsqueda por ser el rey perfecto, creyó que proteger el reino era suficiente, sin darse cuenta de cómo destruía poco a poco a quienes la rodeaban. Había ignorado el dolor de los más cercanos, cegada por su deber. Y en esa ceguera, los había perdido a todos. Había matado a los que amaba. Y no dejaría que la historia se repitiera. No quiero ser rey, así que por favor, no te alejes de mí, susurró Artoria con tristeza, su voz apenas un hilo quebrado. Amaba a Ariel. Era su hermana, su guía en ese nuevo mundo, la única que la había protegido cuando aún no entendía nada. Pero su distanciamiento no solo le dolía en el presente. Era como si todas sus pérdidas pasadas se amontonaran en su corazón, una tras otra, hasta convertirse en una herida que nunca cicatrizaba. Ariel la miró en silencio. Algo en su hermana menor, le rompió el corazón. Siempre había visto a Artoria como una niña fuerte, alguien que se sobreponía a todo, una guerrera destinada a la grandeza. Pero en ese momento, frente a ella, solo veía a una niña pequeña, temerosa de perder a su familia. Artoria, tú, murmuró Ariel, sin saber qué decir. Entonces, el recuerdo la golpeó con fuerza. La voz de su madre. Ariel, prométeme, por favor, protege a tu hermana. Ella no tiene por qué involucrarse en esta disputa. No dejes que cargue con una responsabilidad que no le corresponde. El rostro pálido de la reina Micaela apareció en su mente. Su respiración débil, su voz temblorosa. Sé que eres una buena chica, lo siento, no puedo seguirme más contigo, las amo, no dejen que un trono las separe. Ariel cerró los ojos con fuerza. Había seguido la última voluntad de su madre al pie de la letra. Sería reina. Así protegería a Artoria y evitaría que su hermana menor se viera envuelta en la despiadada lucha por la corona. Pero en su intento de mantenerla a salvo, había hecho lo contrario. Sin darse cuenta, su miedo y paranoia la alejaron de su hermana.
Había permitido que la ambición de otros la contaminara, que la política moldeara su comportamiento, que el trono se interpusiera entre ellas. Y Artoria lo había notado. Y le dolía. Un golpe de vergüenza la atravesó. Artoria, susurró, acercándose a ella y colocando una mano sobre su cabeza. Lo siento. La niña alzó la mirada, desconcertada. Ariel soltó un suspiro antes de continuar. Sin darme cuenta, te estuve lastimando. Su madre estaría furiosa si viera lo que había hecho. Quería ser reina, pero permitió que el miedo guiara sus acciones. Se dejó llevar por la paranoia, y casi perdió a su hermana por ello. Madre estaría muy molesta si viera cómo me comporté, admitió con amargura. Prometo no volver a hacerte daño. No más. La seriedad en su voz le devolvió algo de calidez al corazón de Artoria. Ella también tenía algo que decir. Yo también lo siento, me equivoqué, sus palabras salieron con dificultad, pero no dudó. Ignoré lo que pasaba y me demoré demasiado en actuar. Hemos perdido un año de ser hermanas. Para nada. Eres una niña, no deberías ser tú quien tome la iniciativa en esto, Ariel negó con la cabeza, su tono firme pero con un dejo de ternura. Artoria guardó silencio por un momento. Sus manos se apretaron sobre su regazo antes de atreverse a preguntar, con cierta vacilación. Entonces, ¿seguimos siendo hermanas? Ariel la miró con dulzura antes de responder con convicción. Nunca dejamos de serlo. Sin esperar más, la abrazó con fuerza. Artoria abrió los ojos con sorpresa, pero poco a poco cerró los párpados y correspondió el abrazo. Se sintió bien, se sintió en casa. Sin embargo, una espina seguía en su corazón. Si hubiera actuado antes. Si no hubiera cometido tantos errores en su vida pasada. Las cosas también podrían haberse solucionado en Camelot. Apretó con más fuerza a su hermana, como si temiera que Ariel desapareciera si la soltaba. Ariel frunció el ceño con preocupación. ¿Estás bien? Artoria dudó un instante antes de forzar una sonrisa melancólica. Nada, solo recordé algo. Ariel no insistió. Por ahora, lo importante era que se tenían la una a la otra y harían lo que fuera para que nada volviera a separarlas. Justo cuando Artoria iba a decir algo más, un escalofrío le recorrió la espalda. Un mal presentimiento la alertó y, sin pensarlo, actuó por instinto. Derribó a Ariel al suelo y rodaron juntas. Un instante después, dos flechas se clavaron exactamente donde habían estado. ¿Qué estás haciendo? Gritó Ariel, confundida. ¡Corre! Exclamó Artoria sin perder el tiempo. Ariel tardó un segundo en reaccionar. Giró la cabeza y vio las flechas aún vibrando en el suelo de mármol. Si Artoria no la hubiera movido, hubiera muerto. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesarlo, y sin darse cuenta, ya estaba corriendo. Artoria la tomó de la mano y la arrastró entre los libreros, buscando cobertura. ¿Por qué nadie ha venido? Jadeó Ariel, su voz cargada de miedo. Se suponía que su guardia estaba justo afuera de la biblioteca. El sonido de las flechas había sido fuerte. Alguien debió haberlo oído, pero no llegó nadie. No tuvieron tiempo de reflexionar. Otra ráfaga de flechas se precipitó sobre ellas. Los libros y estantes recibieron el impacto. Fragmentos de madera y páginas volaron por el aire. Barrera, susurró Artoria, frunciendo el ceño. La ausencia de los guardias ya no era un misterio. Nadie iba a venir, ni los guardias de Ariel, ni los caballeros del castillo, ni los soldados de la familia real. Solo significaba una cosa: alguien había colocado una barrera alrededor de la biblioteca. Era un ataque cuidadosamente planeado. Las habían arrinconado y aislado. Un ataque perfecto. Artoria escaneó el entorno, buscando cualquier indicio del atacante, pero no vio nada. El arquero se mantenía oculto. Eso solo significaba que estaba prediciendo sus movimientos. Los disparos eran calculados, precisos. No era un simple asesino. Pero los libros les estaban dando tiempo, y no podían desperdiciarlo. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Ariel entre jadeos, su voz temblorosa. Toda su vida había estado protegida. Nunca había estado en peligro real, porque siempre había alguien dispuesto a dar su vida por ella. Ahora, por primera vez, nadie vendría a salvarlas. Y lo que más la aterraba, era que Artoria estaba con ella.
No le importaba morir, pero no permitiría que su hermana menor muriera con ella. No bajó su guardia. Tenemos que localizarlo y atacar, dijo Artoria con seriedad. Estás loca. No sé pelear y tú aún estás entrenando, negó Ariel con pánico. Artoria la miró con determinación. Soy fuerte, confía en mí. Antes de que pudiera terminar su frase, un silbido cortó el aire. Actuó por reflejo. Derribó a Ariel una vez más. Esta vez, ambas vieron la flecha en llamas pasar rozando el aire antes de clavarse justo donde había estado la cabeza de Ariel. Supongo que la pequeña princesa tiene buenos reflejos. Es digno de elogio, dijo una voz con falsa pena. Lástima que muera hoy aquí. El asesino finalmente se reveló. Artoria desenfundó su espada de madera, lamentando no tener un arma real. Exigiría una cuando saliera viva de esto. El atacante avanzó con calma entre los estantes derribados. Vestía una capa negra que ocultaba todo su cuerpo. Su cabello estaba cubierto y su rostro, escondido tras una máscara blanca con ojos rasgados y una sonrisa triste. Pero lo más alarmante no era su apariencia, sino el arma en sus manos. No sostenía un arco, sino una espada. Oh, vaya, musitó con burla, ladeando la cabeza. No eres linda, defendiendo a tu hermana mayor con ese trozo de escoba. Artoria lo escaneó rápidamente. No era el arquero. Lo que solo significaba una cosa. Había más de uno. El espadachín no era quien había disparado las flechas. Eso significaba que intentaban separarlas. Querían que Artoria dejara a Ariel sola, convirtiéndola en un blanco fácil. ¿Y si ese era su plan? No estás solo, murmuró Artoria entre dientes. Una risa resonó en la biblioteca. Es una lástima que alguien con tanto talento tenga que morir hoy, sentenció una nueva voz. Artoria giró bruscamente. En la penumbra, el arquero emergió de entre las sombras, su arco ya tensado. 2 flechas listas para disparar. Una para cada una. Artoria analizó la situación en segundos. Si fueran solo 2 y hubieran atacado juntas desde el inicio, ya estarían muertas. Pero no lo hicieron. El espadachín había tardado en llegar, lo que solo podía significar que él había colocado la barrera. Si lo derrotaba, la barrera caería. El problema era Ariel. Vinieron por mí, susurró su hermana. Artoria la miró, su expresión endurecida por la rabia. No digas estupideces. Espetó. Pero Ariel ya había tomado una decisión. Pueden matarme, pero perdonen la vida de mi hermana, rogó, su voz firme. ¿Qué estás diciendo? Artoria sintió que su corazón se detenía. Ariel no la miró. Clavó la vista en los asesinos, sin apartarse. Ella no representa una amenaza. Ninguna casa noble la apoya. No compite con nadie. Déjenla vivir. Artoria permaneció en silencio. No porque estuviera considerando la propuesta, sino porque su mente trabajaba a toda velocidad. Si atacaba al espadachín, el arquero mataría a Ariel. Si atacaba al arquero, el espadachín la atravesaría con su espada. Apretó con más fuerza la empuñadura de su espada de madera. Respiró hondo. Si tuviera sus antiguas habilidades, podría haber lanzado Invisible Air contra el arquero y atacar al espadachín con las manos desnudas. Pero no tenía ningún noble fantasma. No era lo suficientemente fuerte. Entonces, recordó algo. Naciste bendecida, pero nadie sabe qué es. Las palabras de Archibald resonaron en su mente. Artoria cerró los ojos. Era ahora o nunca. Sabía que su cuerpo contenía algo especial, aunque no entendía qué. Pero tenía enormes reservas mágicas. Suficientes para hacer algo arriesgado. Se concentró en su núcleo mágico, el punto donde se reunía todo su poder. Todavía no comprendía los sistemas mágicos, pero liberó todo su maná de golpe. Dejó que un torrente de energía mágica se extendiera por cada fibra de su cuerpo. Si su bendición tenía un propósito, este era el momento de descubrirlo. Lamento decir esto, princesa, la voz del arquero sonó tensa mientras tensaba aún más su arco. Pero la paga es por 2 princesas muertas. Artoria sintió su núcleo mágico latir en lo más profundo de su ser. No solo bombeaba sangre. Bombeaba poder puro. Un torrente indomable. Las flechas volaron. Pero en un solo instante, fueron consumidas por una gran llamarada.
Los ojos del arquero se abrieron de par en par cuando su disparo se desvaneció en un vacío ardiente. Trató de huir, pero el fuego lo alcanzó. Una fracción de segundo después, el suelo tembló. A Artoria, la voz de Ariel apenas fue un susurro. Entonces lo sintió. Una presencia. Acompañada de un sentimiento de muerte que se extendió por toda la habitación. No. Por todo el castillo. Por toda la ciudad. En las calles, la gente gritó de horror y cayó de rodillas. Algunos vomitaron del terror. Muchos se desmayaron. Los caballeros más experimentados temblaron. Sus manos sudorosas apretaron con fuerza las empuñaduras de sus espadas. Y en el centro de todo, Artoria abrió los ojos. El poder maligno no provenía de otro lugar. Era ella. Su aura destructiva y caótica devoraba el espacio a su alrededor, sofocante, implacable. Los pocos lo suficientemente fuertes para mantenerse en pie alzaron la vista, girándose en la dirección de donde provenía aquel sentimiento opresivo. No podían verla, pero la sentían. Era un ser inimaginable, monstruoso, cuya existencia misma impregnaba el aire con un peso insoportable, asfixiando cada rincón de la ciudad. Por un instante, si parpadeaban, juraban ver un colosal dragón rojo descendiendo sobre la capital, su cuerpo furioso y ardiente como el sol. Sin embargo, la imagen se desvanecía al instante, como una alucinación provocada por la abrumadora energía que emanaba del lugar. «¿Qué demonios?», balbuceó el espadachín, apenas capaz de formar palabras. Su instinto le gritó que corriera. No importaba a dónde, solo debía huir. Pero fue demasiado tarde. Una llamarada descomunal se precipitó sobre él, devorándolo sin dejar rastro. Monstruo, fue lo último que alcanzó a murmurar antes de ser consumido por el fuego. La biblioteca quedó reducida a escombros. Los libros, ahora meras cenizas dispersas en el aire, flotaban entre los restos calcinados. En una de las paredes, un enorme agujero humeante dejaba escapar el olor acre de la destrucción. Ariel miró la escena con horror, su corazón palpitando frenético. «A Artoria», murmuró, su voz temblorosa por la preocupación. Entre los restos carbonizados, su hermana yacía inconsciente. Su respiración era débil, su cuerpo temblaba ligeramente. Ariel sintió el pánico apoderarse de su pecho. ¿Qué había pasado? ¿Qué fue lo que vio? Antes de que pudiera procesarlo, un estruendo de pasos apresurados resonó en el pasillo. Un escuadrón de caballeros irrumpió en la biblioteca, pero algo no estaba bien. Sus rostros reflejaban miedo, un miedo visceral que los hacía moverse con cautela, como si esperaran encontrar algo peor que la muerte misma. Sin embargo, entre todos ellos, una sola persona avanzaba sin titubeos. Cabello corto y plateado, ojos fríos como el hielo. La diosa del estilo del dios del agua, Reida reía, se mantenía firme al frente del grupo, su espada desenvainada, lista para el combate. A su lado, Archibald sostenía dos espadas, su mirada recorriendo la habitación con desconfianza, como si aún buscara al responsable de la masacre. Ariel sintió un alivio inmediato. ¿Dónde estaban? Casi asesinan a mi hermana. Exclamó con furia, sus ojos brillando de indignación. Pero los caballeros no respondieron de inmediato. En su lugar, intercambiaron miradas de desconcierto, como si no supieran cómo abordar la situación. Reida finalmente se giró hacia Ariel, frunciendo el ceño. «Princesa, ¿usted no sintió esa presencia?», preguntó con tono grave, sin apartar su mirada inquisitiva. «¿Presencia? ¿De qué hablas? Dos hombres intentaron matarnos y desaparecieron», replicó Ariel con firmeza, fingiendo no entender la situación. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Los caballeros volvieron a intercambiar miradas, pero esta vez con incertidumbre. No sabían qué demonios había ocurrido ahí dentro, pero el reino entero había sentido aquella energía. Y nadie, absolutamente nadie, podría olvidar el abrumador sentimiento de muerte que se había extendido por todo el país. Muy lejos de la capital, un hombre se detuvo en medio del camino. Había estado viajando en dirección a la ciudad con un propósito claro, pero ahora, frunció el ceño, su expresión endureciéndose. «Esto nunca pasó antes», musitó con seriedad, su voz apenas un susurro en la noche. Su mirada se fijó en la capital, su mente procesando la anomalía. «¿Qué demonios estás haciendo, Itogami?», gruñó con molestia, apretando los puños.
Fin capítulo 03. Me acabo de dar cuenta que no estoy diciendo qué año corresponde a cada personaje que uso. Lo siento, se me olvidó. Los mencionaré aquí, como para que se den una idea de cuándo sucede cada hecho de la historia y para no confundirnos. Nos guiaremos por el calendario del dragón blindado, dividiendo cada año en 12 meses, como se conoce comúnmente, para ser más precisos ubicando los hechos. Rider y Sakura nacen primero en el año de apertura de cierre, no lo menciono por el bien de la trama. Es algo que mencionarlo sería un spoiler. Hay planes. Ariel nace en el año K405. El incidente de asesinato donde despiden a Lilia sucede en el año K406. Artoria nace en el año K407 durante enero. En ese mismo año nace Ilia en marzo y es rescatada por Arari una semana después de nacer. Como pueden ver, ambas son mayores que Shiro por varios meses. Y Rudeus y Shiro nacen en el año K407, aquí es donde inicia el canon tanto del fanfic como el de la obra. Siendo que este par nace en noviembre. Roxy llega a enseñarles en el año K410. En ese mismo año empieza el entrenamiento con Paul. Rider y Sakura se liberan de aquella cueva y conocen a Ruigerd en el año K412. Durante ese año, se produce la discusión de Artoria y Ariel. Además de que Ilia empieza a estudiar magia con el libro que le regalaron. Y por último, durante el año K414 se produce el intento de asesinato para Artoria y Ariel. Sin más que decirles. Comenten, dejen su like y compartan, que siempre los estoy leyendo. No crean que no lo hago. Hasta la próxima. Que sepan que me está encantando este fic.